Hola, bienvenido a la sesión de Empoderamiento Integral 2 de COJAL. Es un gusto para mí recibirte. Soy la maestra Gabriela Cortés y espero que esta cápsula de información sea de valor para ti y para tu vida, tu proyecto empresarial y personal. Recordamos que todos los trámites de COJAL son completamente gratuitos, así como los cursos que se imparten en modalidad virtual o todas las cápsulas que tenemos de igual manera son completamente gratuitas para ti. No te dejes sorprender. Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, comprometido con el desarrollo de la micro y pequeña empresa del Estado, te comparte la siguiente información. Empoderamiento Integral 2. Es un tema que me encanta. La verdad es que te invito a ver la cápsula de Empoderamiento Integral 1, que fue la primera etapa de este tema, de esta capacitación. Y relacionado a esa información, vamos a retomar para que puedas tú entender muchos aspectos importantes de tu vida. Te voy a invitar a hacer la reflexión de las siguientes preguntas que estás viendo en pantalla. ¿Quién soy? ¿Qué me impide avanzar? ¿Y qué quiero y cómo lograrlo? Resulta que nosotros como seres humanos tenemos una dinámica de vida a veces muy mecánica o estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos enfrascados en una rutina. Y en ese contexto de rutina se nos olvida muchas veces el propósito de lo que queremos lograr. Si bien es cierto es que vamos avanzando por etapas a lo largo de nuestra vida, se vuelve como un camino, vamos a decir, previamente trazado a nivel social y cultural. Es decir, estudiamos, la mayoría, buscamos graduarnos para conseguir un trabajo, después viene la parte de la pareja y después de un tiempo pues toca casarnos, porque así lo dicta la sociedad, y luego los hijos, y entonces va uno como en ese camino que se va marcando o que está socialmente establecido, pero muchas veces dentro de nosotros no tenemos esta, a veces hay que decirlo, esta valentía para poder hacerle caso a nuestra voz interna, a tu yo interno y decir, ¿realmente esto es lo que quiero? Entonces, estas preguntas de reflexión son para que tú empieces a analizar primero quién eres tú como individuo, como ser humano, más allá de que seas mamá, papá, esposo, padre, hija, o sea, la figura que tú tengas a nivel social, porque también está muy marcado eso, no es que, la licenciada, el ingeniero, es que es médico, y entonces pareciera que nos volvemos nuestra profesión y dejamos de ser el ser humano o la persona. Entonces, en ese contexto de quién soy, te invito a que hagas esa reflexión más allá de cuáles sean tus roles, ¿sí?, en tu vida y quién eres tú. ¿Qué te está impidiendo avanzar? La verdad es que esos son temas también muy profundos de reflexionar y analizar, porque desde niños muchos de nosotros vivimos situaciones que a lo mejor no dimensionamos, que pueden ser, los psicólogos le llaman heridas de infancia, siendo adultos, porque traemos arrastrando muchos temas que en su momento nos lastimaron o nos dejaron un poco esta sensación de que las cosas son de tal o cual manera. Y esos impedimentos para avanzar, pues muchas veces también tienen que ver con el miedo o lo que inconscientemente traemos programado en nuestra mente, en nuestra memoria por nuestra historia de vida. Y también es muy importante que te plantees eso que tú quieres lograr desde tu perspectiva de vida, porque también pareciera que tenemos que cumplir con un estándar social de cosas que nos indican que tenemos que estar haciéndolo. El qué quiero y cómo lograrlo, primero tienes que conocerte tú, saber qué es lo que quieres para tu vida y en función a eso trabajar para ello. Pero desafortunadamente muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos como para saber qué quiero. Y es un tema bastante fuerte de analizar porque hay personas que a sus 30 años, ya en una etapa adulta, joven adulta, pero ya madura, eh, no saben qué quieren hacer de su vida, no tienen idea. Entonces creo que tenemos que empezar a reflexionar en todo esto. ¿Cuáles son los temas que incluye esta cápsula? Bueno, son 7 temas o eje central. La parte de recuperación de orden, las creencias que a veces nos limitan, y va mucho en ese contexto que lo vamos a revisar más adelante, las fuentes de energía que nosotros tenemos, las trampas que anclan nuestra vida al pasado, que ese también es algo que pareciera que vamos arrastrando, el victimismo crónico, la inteligencia emocional, que ese es todo un tema también bastante amplio, y la automotivación. Y entonces esto es lo que vamos a estar revisando en esta cápsula. Espero que la información pues sea de tu interés y te ayude a poder seguir reflexionando en tu proyecto de vida y en tu proyecto empresarial. Vamos a iniciar por el tema de recuperar el orden. Miren, hoy en día me gusta mucho hablar de estos temas porque tiene que ver con el retornar al ser humano. Durante muchos años se ha desarrollado o se había venido desarrollando esta conducta de consumo. Es decir, mientras más tengas, eres más y vales más. Eso es lo que se había venido gestando en la sociedad, ¿no? O sea, que dices, bueno, eh, entre más tengo, más valgo. Y todavía hasta la fecha, ese es un poco el contexto, tristemente, ¿no? Entre más dinero tengas, entre tengas una casa más bonita o más grande o en una colonia de mayor plusvalía o calidad o tengas un coche del año, etcétera. O sea, juzgamos a las personas o increíblemente le encontramos el valor a una persona por las cosas que tiene y que posee. Y esto creo que ha completamente venido a desordenar lo que sería la parte importante del ser. Y entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Es lo que está en el lado izquierdo. Hacer, tener, después dejamos al ser,
se aman las cosas y se usan a las personas. Eso está bien fuerte. Hoy por hoy amamos las cosas y utilizamos a las personas. Es una declaratoria bastante fuerte porque tendría que ser al revés. Hay que amar a las personas, amar a los otros y las cosas es lo que debemos estar utilizando. Entonces, en ese contexto de orden de ideas, la propuesta de crecimiento es, vamos a enfocarnos primero en el ser, es decir, en ti como persona. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te hace bien? Trabaja en ti, trabaja en tu autoestima, trabaja en el desarrollo del manejo de emociones, en la inteligencia que puedas tener a nivel afectivo. Hoy en día todas las relaciones interpersonales, y no solamente las de pareja, que son las que normalmente se nos vienen primero a la cabeza, ¿no? Relación de pareja, pero también la relación con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tu familia en general, relación con amigos, ¿sí? O amigas, con compañeros y compañeras de trabajo. La realidad es que eh, así es como hoy en día se gesta, ¿no? O sea, se vuelve bien complicado porque entonces vemos a las personas como medios o recursos para lograr lo que yo quiero hacer y se nos olvida que esas personas, al igual que tú, al igual que yo, son seres humanos que también sienten, que también tienen sus propios problemas, sus propias dificultades, su propia vida, su propia historia, y entonces se nos olvida que partiendo de una base, pues somos humanos. Empoderamiento integral 2. Es un tema que me encanta. La verdad es que te invito a ver la cápsula de Empoderamiento Integral 1, que fue la primera etapa de este tema, de esta capacitación. Y relacionado a esa información, vamos a retomar para que puedas tú entender muchos aspectos importantes de tu vida. Te voy a invitar a hacer la reflexión de las siguientes preguntas que estás viendo en pantalla. ¿Quién soy? ¿Qué me impide avanzar? ¿Y qué quiero y cómo lograrlo? Resulta que nosotros como seres humanos tenemos una dinámica de vida a veces muy mecánica o estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos enfrascados en una rutina. Y en ese contexto de rutina, entonces esa es la propuesta de crecimiento. Retorna a tu ser, después haz, este famoso de los hacedores o personas que se la pasan haciendo, ejecutando, o sea que son personas de acción. Eso es muy importante. Si tú quieres algo en la vida, no puedes esperar a que te caiga del cielo o a que te llegue la oportunidad a la puerta de tu casa. Bien dicen por ahí que las oportunidades aparecen cuando estás trabajando, las oportunidades aparecen cuando te estás preparando, cuando te estás capacitando, cuando estás haciendo las cosas. No va a llegar de la nada. Entonces, las cosas pues son un medio, las personas es lo que realmente hoy en día tendríamos que reenfocarle el valor, ¿no? Y aquí hay una frase que me encanta que es de Abraham Lincoln, expresidente de los Estados Unidos, uno de los más icónicos en la historia de ese país, porque dice que muy a menudo amamos a las cosas y usamos a las personas cuando debería ser al revés. Deberíamos estar usando las cosas y amando a las personas. Y quizás ese sea el motivo principal por el cual hoy en día hay una descomposición tan grande en el tejido social que tenemos en este país y en muchos otros del mundo, porque pareciera que hay personas que no son seres humanos, personas que se dedican a dañar a los demás, secuestradores, asesinos, todo esto. Imagínense lo fuerte y lo que implica tener la sangre fría para poder quitarle la vida a otra persona, a otro ser humano. Y entonces algo está pasando socialmente que ha venido a minimizar la escala de valores. Entonces esa es la propuesta de crecimiento. Retorna a tu ser. Después haz, este famoso de los hacedores o personas que se la pasan haciendo, ejecutando, o sea que son personas de acción, eso es las creencias. Miren, todos nosotros como seres humanos a nivel individual tenemos conciencia de algo en lo que creo y algo en lo que no creo. Es decir, todos tenemos creencias en diferente contexto, ¿eh? O sea, hasta en cuestión de religión, ¿no? Hay quien sí cree en Dios, por ejemplo, hay quien no cree en Dios. Digo que ese tema es, vamos a decir, es un poco más espiritual que de religión, porque la religión pues, puede ser católico, testigo de Jehová, cristiano, budista, o sea, realmente ya es lo que cada uno piense, ¿no? Pero yo te invito a que reflexiones esas creencias que tú tienes hoy en día, a la edad que tengas, de dónde vienen o de dónde se originan, que realmente nuestra primera escuela o el primer foco de aprendizaje que todos tenemos es nuestra familia. Y acuérdense que aprendemos más viendo lo que hacen, en este caso nuestros primeros ejemplos, pues regularmente son nuestros papás, las personas que nos crían, y entonces aprendemos de ellos porque vemos que hacen ciertas acciones, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, bueno, si un papá dice grosería delante de su hijo pequeño que está aprendiendo a hablar y que el niño todavía no dimensiona que esa palabra es una grosería, entonces probablemente la va a aprender y la va a repetir, es lo más seguro, porque pues su figura más cercana de lo que es su ejemplo, su modelo a seguir, o quien para él es en ese momento inmediato su referente, pues lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona, perdón, ese niño, va a crecer aprendiendo cosas, como dicen, no, lo aprendemos desde casa, desde la cuna. Entonces, nuestra primera escuela es la familia. Y todas las creencias que tenemos hoy en día, probablemente muchas de ellas o la mayoría, sean de lo que vivimos en nuestra casa. Entonces, tenemos que ser muy, muy objetivos y muy realistas y muy maduros en decir, a ver, las creencias que yo tengo, ¿realmente son mías o son creencias aprendidas y heredadas? Porque también pasa eso, ¿no? Dice ahí en la pantalla que es el conocimiento subjetivo que se tiene de los sucesos que ocurren en el mundo, de las cosas, de otras personas y de ti mismo. Eh, Cuando empecemos a entender que las personas actuamos en función a lo que creemos y a nuestra historia de vida,
Entonces te vas a dar cuenta que más que una manera de ser es una confesión, ¿no? O sea, realmente cuando tú conoces a alguien y más que lo que dice, ojo, no hay que hacerle tanto caso a lo que se dice, sino a lo que se hace, porque tú puedes decir que eres un experto piloto aviador, ¿no? Ok, una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo hagas. Y lo que hoy en día debe valer y tener mayor importancia son las acciones. Y enfóquenlo en el tema que quieran y desde el objetivo que lo quieran ver o desde el planteamiento. Hasta en temas de pareja. Una pareja puede decirte que te quiere mucho, que te ama, que está contigo, que te apoya y un sinfín de cosas, ¿no? Pero una cosa es que lo diga, que lo externe verbalmente y otra cosa es que lo haga. Porque si hay diferencia entre lo que dice y entre lo que hace, yo te diría que le hicieras más caso a lo que estás viendo en acciones, no en palabras, porque hablar es muy fácil. De hecho, hablar es gratis, no nos cuesta. Textear un mensaje a través de una plataforma de red social o WhatsApp no nos cuesta. ¿Sí? Y puedes estar texteando con alguien desde la comodidad de tu casa, sentado en un sillón, y es muy fácil escribir palabras que a lo mejor no estamos sintiendo, externar ideas o planes a futuro que la verdad es que ni siquiera tienes realmente visualizado si lo vas a hacer o no. Pero las palabras pueden provocar un efecto positivo o negativo en la otra persona. Acuérdense que en temas de comunicación hay un emisor del mensaje y un receptor. Este lo dice y este lo recibe. Y cuando tú dices cosas que en el fondo no estás sintiendo o que realmente muy probablemente tú sepas que no vas a cumplir, ¿por qué lo dices si la verdad es que ni lo sientes ni piensas hacerlo? Y tenemos que ser corresponsables afectivamente, que ese es un tema también bastante importante en cuestión de pareja y de relaciones interpersonales en general. ¿Sí? Entonces, todos tenemos creencias erróneas, aprendidas, heredadas. Nuestros mismos miedos son los que nos llevan a hacer todo eso. Por eso dice ahí en la lámina que cualquier persona tiene potencial, pero la mayoría tiene creencias erróneas sobre su potencial. Ojo con esto, y lo comentaba en la cápsula de Empoderamiento Integral 1, compartía una frase de Albert Einstein que dice que si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, toda su vida vivirá pensando que es un inútil. Y ese pez, pues probablemente no tenga efectivamente la capacidad de trepar un árbol porque su mismo ser y la misma complexión y lo mismo que es él, por eso hay que volver al ser, no se lo va a permitir. Pero en cambio, el pez sí puede vivir bajo el agua, cosa que un ave no puede hacer, ¿sí? Entonces, el ave puede volar y el ave puede cruzar los cielos, ¿no? Pero no puede vivir bajo el agua. Entonces, por eso nunca hay que compararnos con los demás, porque cada uno de nosotros tiene cualidades, tiene virtudes, obviamente también tenemos defectos, pero hay que potencializar más las virtudes que podrían traducirse, vamos a decir, como talentos, que muchas veces son talentos natos, que nacemos con esa capacidad o esa habilidad, como el pez para respirar bajo el agua o las aves para volar, ¿no? A veces nacemos con muchas cosas que no vemos o no les damos la debida importancia, pero si nos la pasamos comparándolos con los demás, pues difícilmente vas a explotar todo ese potencial porque vas a ver lo que está haciendo el de enfrente y no lo que eres capaz de hacer tú. Estas creencias por eso detonan en este cuadrante que dice que tu potencial tiene que ser llevado a la acción. Por eso les decía, no es lo mismo decir que hacer. Hablar es muy fácil, ejecutar o accionar es la parte que pudiera costarnos un poco más de trabajo, pero una vez que ejecutas, te vas a equivocar seguramente, muy probablemente. Oye, sí, ya la regué, ¿no? No importa, y ya lo hiciste, oye, pues vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer. ¿Cuántas veces vas a tener que hacerlo? Las que sean necesarias para que te salga bien, para que tengas un resultado positivo o un resultado que te beneficie a ti por esas acciones que estás realizando. Y entonces los resultados nos hacen reconfigurar nuestra creencia porque te das cuenta de que sí eres capaz de hacerlo. Tú pensabas que no podías. ¿Cuántas veces todos y cada uno de nosotros hemos creído que no somos capaces de hacer algo? Nos da miedo, nos da pavor. Primero, equivocarnos. Le tenemos tanto miedo a equivocarnos y al fracaso que mejor preferimos evitar hacer las cosas, ni siquiera lo intentamos para no tener esa vergüenza, y lo pongo entre comillas, de equivocarnos, de fracasar, y sobre todo que a nivel social nos da mucho miedo que nos señalen, ¿no? Que te apunten con el dedo y te digan, te lo dije, te equivocaste. ¿Quién te crees? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? ¿Cómo pretendías tú de ser empleado o empleada renunciar para poner un negocio? Te dijimos que ibas a fracasar, te dijimos que no ibas a poder, te dijimos que era un riesgo alto, que ibas a perder dinero. Y entonces eso nos da un miedo y nos da pavor equivocarnos y realmente el equivocarnos, entre más te equivoques, ¿qué crees? Entre más te equivoques, más vas a perfeccionar lo que estás haciendo. Las creencias, miren, todos nosotros como seres humanos a nivel individual tenemos conciencia de algo en lo que creo y algo en lo que no creo. Es decir, todos tenemos creencias en diferente contexto, ¿eh? O sea, hasta en cuestión de religión, ¿no? Hay quien sí cree en Dios, por ejemplo, hay quien no cree en Dios. Digo que ese tema es, vamos a decir, es un poco más espiritual que de religión, porque la religión pues, puede ser católico, testigo de Jehová, cristiano, budista, o sea, realmente ya es lo que cada uno piense, ¿no? Pero yo te invito a que reflexiones esas creencias que tú tienes hoy en día, a la edad que tengas, de dónde vienen o de dónde se originan, que realmente nuestra primera escuela o el primer foco de aprendizaje que todos tenemos es nuestra familia. Y acuérdense que aprendemos más viendo
Lo que hacen en este caso nuestros primeros ejemplos, pues regularmente son nuestros papás. Reconfiguración de creencias, pues te ayuda justamente a transformar esas ideas limitantes que todos tenemos como seres humanos y de alguna manera esto que hemos absorbido desde niños como esponjitas y que nos hace pensar que no somos capaces de realizar muchas cosas, de lograr metas, de lograr sueños. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, no sé, los deportistas que compiten en Olimpiadas, estos deportistas de alto calibre que entrenan de 6 a 10 horas diarias, promedio 8 horas al día, sin descanso, bueno, descansan un día a la semana para que los músculos también no se lleven al extremo, hablando físicamente, pero estas personas, imagínense, o sea, hay quienes desde niños tienen muy, muy claro, ¿no? Y ahí tenemos a Donovan, el patinador mexicano, que contra todo y pese a todo, que el patinaje artístico no es un deporte que se practique aquí en México porque ni siquiera hay las condiciones ni de clima ni de instalaciones, o sea, no es algo como muy también culturalmente un deporte muy, muy practicado en México. Él tenía claro lo que quería, ¿no? Y hay personas que desde niños tienen muy clara la meta y lo que quieren lograr. Entonces, eh, entra esta parte, ¿no? Del conocido lema de así soy yo, y solo se convierte en una trampa para evitar ser mejor. O sea, ese tema del autosabotaje, que también es muy común, ¿no? Nos autosaboteamos y nos justificamos diciendo, pues yo así soy, y el que me quiera querer, que me quiera como soy. O sea, entiendo un poco el contexto de la frase, pero también tenemos que ser lo suficientemente humildes y valientes para reconocer que tenemos todos, como seres humanos, áreas de oportunidad y que a veces es necesario trabajar en ti para cambiar eso, ¿sí? Entonces, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y esta frase la decía Henry Ford, el fundador de Ford Motor Company, una de las compañías hoy por hoy más importantes a nivel internacional. Lo que tú pienses, eso es lo que va a pasar. Si piensas que no puedes, no vas a poder. En cambio, si reconfiguras las ideas y dices, ok, voy a intentarlo. Al principio no es nada más, lo que pasa es que no es tampoco tan sencillo. El sentir que no puedes porque es algo que realmente sientes internamente, te lleva a esas limitantes. Y de repente querer cambiar al decir, no, sí lo puedo hacer, es complicado. Pero entonces nada más se trata quizás un poco de cambiar las palabras y decir, en lugar de decir del no puedo al sí puedo, decir, bueno, ok, lo voy a intentar, inténtalo. Y entonces ya sobre ese proceso te vas a ir dando cuenta que entre más te equivoques, más vas perfeccionando, más vas aprendiendo, más vas corrigiendo. Y llega un punto en el que sin darte cuenta, sí pudiste. Y eso no saben cómo libera la parte del ser en el sentido de hacer las paces contigo mismo, de algo que no creías capaz de lograr, sí lo lograste. Miren, les comparto algunas estadísticas, esto me parece muy, muy importante. Se han realizado estudios para cuestiones, sobre todo en relación bueno, a temas de cumplimiento de objetivos, y estos son algunos de los motivos por los cuales se ha determinado o que las personas compartían que no podían realizar lo que querían hacer, ¿no? Muchos decían, bueno, es que no tengo energía, no duermo lo suficiente, trabajo mucho o trabajo como nunca antes. Otras que tienen más que ver con tema de autoimagen, el no me siento apreciado. Bueno, es que una cosa es que no te sientas apreciado y otra cosa es que realmente no seas apreciado. Por eso tiene mucho que ver cómo nos sentimos, porque tú puedes tener un círculo o una red de apoyo a tu alrededor, que en primera instancia es tu familia, después tus amigos más cercanos, o si tienes pareja o hijos, etcétera. Y todas estas personas que están a tu alrededor seguramente te quieren, seguramente te aprecian, seguramente están ahí para ti, pero de ahí a que tú lo sientas, hay mucha diferencia. Y no es por, vamos a decir, echarle la responsabilidad a los otros de que, ay, es que no me hacen sentir querido. No, es que cómo está tu autoestima para el sentirte no apreciado. Entonces ahí entra también esos temas de trabajar contigo mismo. Estar contento con tu vida amorosa, romántica, tener un equilibrio adecuado en tu vida y por equilibrio, que ahorita vamos a hablar de ese tema. No solamente, miren, claro que es importante trabajar, pero no es lo mismo trabajar duro que trabajar inteligentemente. Y también es justo y necesario darnos tiempo para nosotros como individuos, pero eso es impensable sobre todo para las personas que tienen hijos, particularmente veo eso muy, muy álgido ese tema en las mamás, o sea, son muy sacrificadas porque esta educación tradicional que tenemos en este país, de que la mamá lo entrega todo por sus hijos y lo da todo y primero mis hijos y todo eso, o sea, no quiero que se malentienda, claro que las personas que son mamás van a dar todo por sus hijos, pero llega un punto que es tengo un amigo que dice que a veces buscamos ser como los superhéroes, ¿no? Ese esfuerzo heroico, ese esfuerzo a veces sobrehumano que nos lleva a extralimitar nuestra fuerza incluso física y de poner en riesgo nuestra salud, sobre todo porque mucho lo veo, les digo, en las mamás de antes, ¿no? Las que ahorita ya a lo mejor son abuelitas, que es toda una vida de sacrificio. No, es que esa mujer se sacrificó por sus hijos y por su marido, igual puede ser con los hombres, es que el sacrificio por los hijos, ¿no? Y se mata trabajando y se sacrificó para sacar adelante a sus hijos. Es que claro que hay que esforzarnos, claro que hay que sacar adelante a la familia si tienes ese tipo de responsabilidades,
pero pareciera que nos encanta, y esto se va a escuchar muy fuerte y puede incluso generar hasta incomodidad, pero creo que es necesario decirlo, nos encanta el azote. O sea, culturalmente, aquí en México tenemos esta cultura del azote de entre más sacrificado, entre más sufras, casi casi un mártir, entonces es, wow, ¿no? O sea, a ver, es que yo no sé por qué culturalmente pasa tanto eso en este país y en muchos países latinoamericanos, de que entre más sufras y más le batalles, te vas a ganar el cielo, ¿no? Por eso les digo casi casi mártir. Y digo, bueno, ¿y eso realmente como para qué? Para que en el fondo todas las personas que viven su vida de esa manera lo hacen pensando en que en el resto de los que están a su alrededor se los agradezcan, se los retribuyan, porque en el fondo va un poco por ahí, aunque lo neguemos. Decir es que yo me voy a sacrificar por mi familia esperando que en algún momento ese sacrificio que yo hice tenga un retorno. Y muchas mamás dirán, ay, no, no, no es cierto, yo no espero que mis hijos me retribuyan. Lo que pasa es que creo que hay algo ahí también que se tiene que trabajar en tema de autoestima, porque acuérdate que para que todos los que estén a tu alrededor estén bien, el primero que tiene que estar bien eres tú. La persona más importante de tu vida eres tú. Oye, no, que son mis hijos, sí, pero si tú no estás bien, difícilmente vas a poderle dar una buena calidad de vida a tus hijos, porque tú tienes problemas que trabajar, que trasladas a tu vida, a tu familia y que invariablemente pegan en tu relación con tus hijos o con las personas que estén a tu alrededor. Entonces, oye, que suena muy egoísta, sí, a veces hay que ser egoístas en cierta medida con, para estar bien tú, pero no nos cabe en la cabeza otra vez culturalmente hablando, no es que si es egoísta, no, es malo, es que también hay que tener un grado de egoísmo sano, es sano, sí, pero nos cuesta mucho trabajo y aplicarlo porque nos sentimos mal, porque culturalmente nos han metido en la cabeza que ser egoísta está mal. Como todo, hay medidas, todo en exceso es malo, incluso el exceso de amor, incluso el exceso de cariño, incluso el exceso de darle todo a los hijos, todo en exceso es malo, hasta el agua, y hasta consumir demasiada agua te puede provocar un problema de salud, tiene que haber un equilibrio. Entonces, en el mismo contexto, en el caso del egoísmo también, si desbordamos ese egoísmo, pues claro, te pasas de la raya y tampoco va por ahí. Pero tener un nivel de egoísmo y preocuparte también por ti y saber poner límites también es sano, pero no lo vemos de esa manera, ¿sí? Dice también por ahí en la pantalla, no tengo tiempo suficiente para mí, que es lo que les digo, hay que aprender a ser egoístas, date tus espacios, hay que dosificarnos. Si eres mamá, pues a lo mejor estás 23 horas al día atendiendo a tus hijos, pues una hora es para ti, ¿sí? O si eres papá y te la pasas trabajando mucho tiempo para llevar la comida a casa y el dinero a casa para mantener, pues también date espacios. Necesitas tener espacios para ti a nivel individual, porque les digo, somos todos los roles que tenemos en nuestra vida. Te pregunto quién eres y me vas a decir, soy mamá, soy papá, soy licenciado, soy ingeniero, soy el gerente de una empresa, soy dueño de un negocio. Sí, sí, esos son tus roles de vida, pero ¿quién eres tú realmente? Y entonces es un ejercicio de escarbar en tu ser lo que realmente eres tú. Entonces, y otro de los factores, fíjense, más importantes es que sientes mucho estrés. Bueno, el tema del estrés hoy en día está, creo que más disparado que nunca. Cada vez la gente vive más estresada, sobre todo en las grandes ciudades, las grandes urbes. En los pueblos, en los municipios, es la vida mucho más tranquila, mucho más relajada, porque estamos en un frenesí de una carrera de vida, ¿no? Otra vez por el hacer, ¿sí? Tener más dinero para tener una mejor casa, para tener un coche nuevo, para vivir mejor, para tener más cosas y artículos de marca y hacer, hacer, hacer. Estamos enfocados en hacer cosas para, según nosotros, vivir mejor y tener una calidad de vida para que desafortunadamente a veces no es ni siquiera para disfrutarlo nosotros, es para impresionar a personas, a otras personas a nivel social, que vean que tenemos mucho y entonces, ¿y qué es lo que estás buscando realmente? ¿No? Esta reconfiguración de creencias pues te ayuda justamente a transformar esas ideas limitantes que todos tenemos como seres humanos y de alguna manera esto que hemos absorbido desde niños como esponjitas y que nos hace pensar que no somos capaces de realizar muchas cosas, de lograr metas, de lograr sueños. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, no sé, los deportistas que compiten en Olimpiadas, estos deportistas de alto calibre que entrenan de 6 a 10 horas diarias, promedio 8 horas al día, sin descanso, bueno, descansan un día a la semana para que los músculos también no se lleven al extremo, hablando físicamente, pero estas personas, imagínense, o sea, hay quienes desde niños tienen muy, muy claro, ¿no? Y ahí tenemos a Donovan, el patinador mexicano, que contra todo y pese a todo, que el patinaje artístico no es un deporte que se practique aquí en México porque ni siquiera hay las condiciones ni de clima ni de instalaciones, o sea, no es algo como muy también culturalmente un deporte muy, muy practicado en México. Él tenía claro lo que quería, ¿no? Y hay personas que desde niños tienen muy clara la meta y lo que quieren lograr. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, que esto nos da energía. Eh, la energía que determina el sentir tiene dos fuentes, y esto es muy importante, ¿eh? Aunque les parezcan temas de repente como muy extraños, dices, bueno, la energía tiene dos fuentes, la energía positiva, que es luz, y la energía negativa, que es oscuridad. Y hay sentimientos que nos dan energía positiva, el amor, el entusiasmo.
la dignidad, y en el tema de dignidad es aprender a poner límites, la alegría, la gratitud, sobre todo la gratitud yo creo que nos da una vibración diferente a nivel personal y anímico. Hay personas que a pesar de las circunstancias y de tantas dificultades mantienen una buena actitud, eso tiene que ver con actitud, son personas positivas. No quiere decir que porque sean personas positivas no lloren, no sufran, no tengan momentos de angustia, no les duela, no se sientan también estresados, por supuesto, pero normalmente su eje, vamos a decir, su energía está enfocada de manera positiva, ¿no? Son como estas personas que dicen que es como una bombilla, como un foco. Hay quienes van por la vida con 25 watts y hay quienes van por la vida con 1000 watts, ¿no? Y son como campanitas, están alegres todo el tiempo, irradian buena vibra, ¿sí? Están contentos en general, a pesar de las circunstancias. Claro, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, que esto nos da energía. Eh, la energía que determina el sentir tiene dos fuentes, y esto es muy importante, ¿eh? Aunque les parezcan temas, derecho a deprimirte, tienes derecho a llorar, a gritar, a estresarte, a pasar por un proceso de duelo, a renegar, claro que tienes derecho. Pero tu eje como ser humano sigue siendo hacia la parte positiva, a pesar de todo eso. Y hay personas, por el contrario, que son el opuesto. Parece que viven su vida enojados, deprimidos, ven la vida, vamos a decir, negativamente, ¿no? Todo el tiempo. Tienes derecho a deprimirte, tienes derecho a llorar, a gritar, a estresarte. Hay una figura de origen chino que probablemente ubican, que es el famoso yin y el yang, un círculo dividido en dos, blanco, negro. Dentro de la parte blanca hay un círculo más pequeño de color negro, dentro de la parte negra un círculo más pequeño de color blanco, y esa es la vida, así está representado lo bueno y lo malo. Y dentro de lo bueno hay cosas malas y dentro de lo malo hay cosas buenas, pero es un equilibrio. Entonces aquí idealmente pues es tener el equilibrio en todos los sentidos de nuestra vida. Por eso estas fuentes de energía son muy importantes. ¿En cuál estás vibrando tú? ¿Sí? Y de repente pues entonces aparecen estas anclas que anclan al pasado. Hay una figura de origen chino que probablemente ubican, que es el famoso yin. De repente, la vida pareciera que aunque nos caiga gordo, aunque nos choque, aunque nos pique, aunque nos punce, la vida se encarga solita de sacarte a patadas de donde estás, en un sentido de no sé qué, te tienes que mover de ahí. Y a veces internamente sentimos ya que es momento de evolucionar, de crecer, de arriesgarnos a un cambio, ¿no? Y puede ser algo tan sencillo como cambiar de trabajo, o decir, ¿sabes qué? Tengo casado 5 años y no estoy feliz y ya vimos que no hay manera, pero nos da tanto miedo tomar la decisión, por ejemplo, de decir, bueno, pues me divorcio, ¿no? Híjole, no, pues es que los hijos, la casa, las deudas, no, 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 como que nos da más miedo, nos genera más flojera o más incertidumbre pasar por todo eso y entonces decimos, no, ¿sabes qué? Mejor no me divorcio. Y sigues, ¿no? Y pasan otros 5 años y entonces llega un punto en el que sí explota el tema y dices, no, ¿sabes qué? Sí me tengo que divorciar, pero vas a pagar los intereses de 5 años. O sea, tuviste que haberte divorciado hace 5 años y por no tener el valor de hacerlo, pagaste otros 5 años de precio, ¿no? Y entonces, estas son las trampas que nos anclan al pasado, el no comprender la necesidad que tenemos todos de evolucionar y de cambiar, ¿sí? Por estar haciendo las cosas de la misma manera, siempre, o sea, caemos en esta zona cómoda, en esta zona de confort que le llaman. Y a veces es necesario que sí hagamos cambios importantes. El problema es que nos da miedo porque los cambios generan incertidumbre y los cambios nos incomodan, esa es la verdad, nos incomodan. De repente, la vida pareciera que aunque nos caiga gordo, aunque nos choque, aunque nos pique, aunque nos punce, la vida se encarga solita, porque los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que sea que estemos viviendo. Pero en ese sentido de adaptación también nos vamos quedando ahí atorados, ahí estancados. Y si lo vemos, por ejemplo, a nivel laboral, dices, pues estoy muy a gusto aquí, muy cómodo en mi trabajo, tengo mi sueldo, me quejo de que no gano mucho, pero bueno, ya tengo aquí tantos años, ya tengo mis vacacioncitas ahí amarradas, tengo mi aguinaldo, tengo un horario más o menos, estoy ya como muy adaptado, no estoy del todo a gusto, pero pues tampoco estoy tan mal, y ahí te la vas llevando, ¿no? Y entonces luego te quejas de por qué no tienes una vida espectacular o visualizas esa vida que tú quisieras en sentido económico, a lo mejor o vivir mejor, pero que no te suben el sueldo, entonces estás ahí atorado. Bueno, es que tienes que hacer cambios, pero los cambios nos asustan, nos dan flojera o a veces no queremos enfrentarlos, ¿no? Entonces, entran todos estos factores de no comprender las necesidades de cambio, el miedo a lo desconocido, la falta de competencia y temor al fracaso. Esa cuestión de falta de competencia tiene que ver con el desarrollo de habilidades, porque los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que sea que estemos viviendo. Pero en ese sentido de adaptación de las trampas que nos anclan al pasado, que es el apego a los hábitos, justamente, estamos apegados a hábitos. Dicen que para realmente, digo, es muy común que digan que para poder formar un hábito tienen que pasar 21 días, ¿no? Es como el dicho popular. Pero ya para poder afianzar bien un hábito tienes que ejecutarlo de manera repetida por lo menos 90 días, o sea, 3 meses, o sea, ya tener como bien afianzada esta parte, ¿no? Porque los 21 días empiezas a hacer ese cambio. Si uno viene haciendo las cosas de cierta manera, entre más tiempo pase, más difícil se vuelve
cambiar ese hábito, porque los hábitos se vuelven costumbre y la costumbre se vuelve tu vida, porque somos seres de hábitos, por eso nos cuesta tanto trabajo el cambio. Para todo lo que lo quieras enfocar, para llevar una vida más sana, para hacer ejercicio, para aprender otro idioma, para tener esta disciplina de levantarte temprano, cosas tan sencillas como esa, ¿no? Si tienes la mala costumbre de desvelarte, difícilmente vas a tener un sueño reparador en esas pocas horas que duermes para levantarte a las 5 o 6 de la mañana a pararte a hacer ejercicio. Porque no, ya, yo quiero hacer ejercicio, ok, pero para levantarte a esas horas a hacer ejercicio tienes que irte más atrás, tienes que dormir bien y para que el cuerpo físicamente te dé energía para poder hacer ese ejercicio desde temprano, entonces tienes que acostarte más temprano, tienes que desconectarte de la televisión y todos los medios digitales que pudieran ser una distracción para ti y empezar a cambiar, pero incluso el mismo cuerpo lo resiente, al principio cuesta mucho trabajo, si tu hora de dormir eres súper desvelado y andas acostándote 12 de la noche, el día que te quieras acostar a dormir a las 9 de la mañana como para empezar a cambiar eso, te va a costar mucho trabajo, por supuesto, pero con el paso de los días vas haciendo esos ajustes. Los cambios implican tiempo, pero no estamos acostumbrados a pagar el precio de ese proceso. Queremos todo rápido, vivimos en una era de la inmediatez, y más con el Internet y las redes sociales que nos dan toda la información que queremos en segundos. Entonces, pues no estamos dispuestos a esperar el tiempo de ese proceso, ¿no? Todo esto se debe incluso químicamente y orgánicamente a algo que en el cerebro tenemos como seres humanos, que dice ahí en rojo, que son las autopistas neuronales. Eh, Esos hábitos que se van repitiendo casi en automático y que se vuelven costumbres, requerirían de un tiempo para poder cambiarlos y construir nuevos hábitos, ¿sí? Porque tendemos como seres humanos nuevamente a aplicar la ley del mínimo esfuerzo y eso pues la verdad es que tenemos que aprender, ¿no? A que esto lleva un proceso. Entonces aquí les presento en pantalla lo que son las fases del cambio. Las fases del cambio, bueno, este estudio lo presenta Jane Wardle de la Universidad de Londres, publicada en una revista europea pues, bastante importante, en un periódico, perdón, europeo, y afirma este autor que para convertir un nuevo objetivo o actividad en algo automático, de tal forma que no tengamos que tirar de fuerza de voluntad, necesitamos 66 días, lo que les decía. O sea, no son los 21 días que realmente se dice por ahí, ¿sí? Es un tiempo largo para poder ajustar nuestros hábitos. Y entonces se habla de todas estas fases que van de izquierda a derecha, como una escalera, si se fijan, ahí está un muñequito avanzando hacia arriba, que el primer escalón es la precontemplación, o sea, tenemos que ser conscientes del problema para después hacerlo consciente y empezar a cuestionarnos ese cambio. Y dices, bueno, a ver, yo ahorita, dices, pensando en un ejemplo, un tema de salud. No, pues ya me dijeron que yo no me siento gordo, ni estoy gordo, no tengo muchos kilos de peso, pero ya me dijeron que tengo el colesterol alto, ¿no? Porque hay personas que a pesar de ser delgadas y hacer ejercicio, padecen colesterol alto. Entonces dices, bueno, pues a pesar de que no tengo sobrepeso, tengo que ponerme en forma o hacer un poco de ejercicio por este tema del colesterol. Entonces, no eras consciente de ese problema, te hiciste consciente de ese problema, tienes que cuestionarte ese cambio, tienes que prepararte, entonces tienes que tener esa decisión firme de cambiar, decir, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer más sano, tengo que empezar a practicar ese cambio, tengo que implementar una serie de cambios en mis hábitos que implican desde comprar cosas más sanas en mi despensa para el súper, dejar de comprar galletitas y cuestiones de ese tipo que son pues harinas, gluten, azúcar que pueden estar afectando todo eso, carne roja que también sube el colesterol, o sea, cierto tipo de alimentos voy a tener que o limitarlos o restringirlos al 100% y empezamos a accionar, ¿no? Poco a poco te alimentas mejor, poco a poco empiezas a hacer ejercicio, poco a poco. Los cambios son de poco en poco para que se vuelvan constantes. Y luego viene la parte del mantenimiento. Entonces, estas son las fases del cambio, que sí, es bien fácil recaer, es muy fácil regresar a los hábitos que teníamos antes, ¿sí? Entonces, este, en ese sentido, pues tenemos que tener esta claridad de que tenemos que avanzar. Las trampas que nos anclan al pasado, que es el apego a los hábitos, justamente, estamos apegados a hábitos. Dicen que para realmente, digo, es muy común que digan que para poder formar un hábito tienen que pasar 21 días, no es como el dicho popular, pero ya para poder afianzar bien un hábito tienes que ejecutarlo de manera repetida por lo menos 90 días, o sea, 3 meses, o sea, ya tener como bien afianzada esta parte, ¿no? Porque los 21 días empiezas a hacer ese cambio. Si uno viene haciendo las cosas de cierta manera, entre más tiempo pase, más difícil se vuelve cambiar ese hábito, porque los hábitos se vuelven costumbre y la costumbre se vuelve tu vida, porque somos seres de hábitos, por eso nos cuesta tanto trabajo el cambio. Para todo lo que lo quieras enfocar, para llevar una vida más sana, para hacer ejercicio, para aprender otro idioma, para tener esta disciplina de levantarte temprano, cosas tan sencillas como esa, ¿no? Si tienes la mala costumbre de desvelarte, difícilmente vas a tener un sueño. Trampas, perdón, que nos anclan al pasado. Aquí les pongo algunos ejemplos para poder identificar, porque estos son temas muy extensos. Aquí nada más estamos viendo las nociones mínimas necesarias que ustedes tendrían que estar revisando en cuanto a conocimiento de este tipo de temas que les pueden ayudar a hacer estos ejercicios reflexivos. Imposiciones que pueden ser desde nuestros padres o las personas que nos criaron, los jefes, o sobre todo cuando somos niños, pues estamos muy acostumbrados a hacer lo que digan las figuras de autoridad, ¿no? Y entonces es lo que te imponen y es lo que tienes que hacer. Agotamiento y saturación también. Hay personas que tienen muy poca tolerancia a lo que es el cambio.
han estado quizás sometidos en muchos momentos a tantas transformaciones que han desarrollado un rechazo a estas, porque hay personas que pasan por cambios muy abruptos a lo largo de su vida y de manera constante y regular, entonces se saturan y por eso le tienen tanta aversión a los cambios, se sienten mucho más cómodos en ambientes controlados, un mismo trabajo, una misma familia, una misma pareja, aunque ya no se aguanten, dices, no, pues mejor aquí me quedo porque ya la conozco, ya lo conozco, ¿no? Entonces es toda esa cuestión. Disonancia cognitiva, que implica una ruptura con algunas creencias y opiniones, y escasa motivación. Trampas, perdón, que nos anclan al pasado. Aquí les pongo algunos ejemplos para poder identificar, porque estos son temas muy extensos, aquí nada más estamos viendo. Entonces, ¿qué trampas te anclan al pasado? Pues también hay malos momentos que todos vivimos, que pensamos que eso que nos sucedió ya nos define, que eso que pasó va a durar el resto de nuestra vida, y la realidad es que todo pasa, ¿eh? Todo pasa, lo bueno y lo no tan bueno tiene un efecto en nuestra vida, puede ser menor o mayor o más prolongado, pero al final pasa. Entonces tenemos que tener idealmente una buena actitud ante el cambio, y si no te sientes capaz de tener buena actitud ante el cambio, hay que trabajar en ti. Muchas veces es necesario buscar ayuda, siempre lo he dicho, no podemos solos. Busca un buen terapeuta que te oriente, que te dé una guía, una base y que te haga trabajar lo más profundo de tu ser, que puede ser, los procesos de terapia son rudos y muchas veces bastante incómodos, porque nos hacen escarbar muy adentro de nosotros mismos, en nuestro ser, y darnos cuenta de lo que realmente tenemos que cambiar y muchas veces no es agradable, ¿sí? Bueno, ay, este tema se me hace bien fuerte, el victimismo crónico. Si bien es cierto que todos pasamos por momentos difíciles, ya lo mencioné, también es cierto que hay personas que se quedan ahí estacionadas en esa postura o posición ante la vida de soy una víctima, todo me pasa a mí, todo el mundo está en mi contra, todo está mal, o sea, no hay algo positivo, pero sobre todo esa figura de victimismo ya es un trastorno, de hecho, que tiene que ser atendido de forma terapéutica, así como la depresión en algún punto tiene que ser atendida clínicamente por un terapeuta, y si escala ya se va a tema de palabras mayores en decir un psiquiatra, porque ya te tienen que medicar, y así como la depresión debe ser tratada, el victimismo también es otro tipo de trastorno, porque las personas victimistas crónicas empiezan a deformar la realidad de tal manera que entonces ven, como decimos, ¿no? El vaso medio vacío o completamente vacío y no medio lleno. O sea, es la manera en la que tienen ellos de ver la vida, pero ya hay algo más allá, porque la culpa de todo lo que les sucede es de los otros, nunca suya. O sea, imagínate, es tu vida y haces responsable de tu vida a todo lo que está a tu alrededor y a todas las personas que están en tu entorno. Todos tienen la culpa de lo que te pasa, menos tú. Y creo que eso es una manera muy cómoda, otra vez, y muy irresponsable de querer enfrentar la vida, porque entonces, pues qué fácil, yo le echo la culpa a todo el mundo y todo lo que me pasa es culpa de los demás y no mía. Pues sí, pero es tu vida. Entonces, toma las riendas de tu vida y haz algo, ¿no? Creen que los acontecimientos, ya sea positivos o negativos, no dependen de su voluntad, sino de circunstancias externas. Entonces, todo lo bueno y no tan bueno que les suceda fue por alguna situación externa. Empiezan a sobredimensionar los aspectos negativos de todo lo que les sucede, entran en este ciclo de lamentación, y entonces como todo lo que les pasa se lo lamentan, encuentran consuelo en eso, por eso se vuelve un círculo vicioso, es una parte crónica. No sienten responsabilidad o culpa de lo que les sucede, compasión y protagonismo, perdón, tienen también esta figura de lamentar la desdicha y buscan desesperadamente compasión y protagonismo, o sea, en el fondo también, contradictoriamente a lo que pudiera pensarse, con ese victimismo buscan llamar la atención, buscan que los demás los volteen a ver y de alguna manera es obtener cierto protagonismo de que porque todos los que estamos alrededor de ese tipo de personas, no, pobrecito, no, como crees, no, miren que te ayudo, no, vamos, échale ganas, no, mira, tú sí puedes. O sea, de alguna manera es voltearlos a ver y siempre caen en eso. Entonces, es, entonces ¿qué trampas te anclan al pasado? Pues también hay malos momentos que todos vivimos, que pensamos que eso que nos sucedió ya nos define, que eso que pasó va a durar el resto de nuestra vida, y la realidad es que todo pasa, ¿eh? Todo pasa, lo bueno y lo no tan bueno tiene un efecto en nuestra vida, puede ser menor o mayor o más prolongado, pero al final pasa. Entonces tenemos que tener idealmente una buena actitud ante el cambio, y si no te sientes capaz de tener buena actitud ante el cambio, hay que trabajar en ti. Muchas veces es necesario buscar ayuda, siempre lo he dicho, no podemos solos. Busca un buen terapeuta que te oriente, que te dé una guía, una base y que te haga trabajar lo más profundo de tu ser, que puede ser los procesos de terapia, estrategias de las personas victimistas que ya cayeron en categoría crónica, y que es importante que sepamos reconocerlas, tanto si tú eres una persona que está pasando por esto, como si conoces a alguien y es cercano a ti y está viviendo esto, podemos empezar a identificar, ¿sí? Utilizan esta retórica victimista de descalificar los argumentos de su adversario o su contrincante, que en este caso son cualquier persona que esté a su alrededor, aunque sean hechos irrefutables, siempre buscan como el discutir, el argumentar que ellos están bien, son autoritarios en cierto momento y son poco empáticos, incluso pueden volverse agresivos, ¿no? Con tal de defender su postura, aunque ante hechos irrefutables no tengan la razón, están como aferrados a lo que ellos dicen, piensan y sienten. Tienden esta cuestión a retirarse de manera, pues también victimizadamente, o sea,
pues entonces no hiciste lo que yo pensaba, no estás de acuerdo conmigo, o lo que tú dices me está haciendo sufrir y me lastima, soy una víctima, y entonces caen en esa figura, provocan que la otra persona se sienta mal, y dices, oye, pues ¿qué le dije o qué hice? Pues según yo no hice nada, estábamos hablando, quizás pudo caer en la plática en tema de decir fue una discusión, pero pues nada fuera de lo común, como todo, pero de todas maneras estas personas de este lado lo maximizan a tal nivel que tú te quedas de este lado como que te sacas de onda y dices, bueno, pues ¿qué pasó? ¿No? Y hasta te sientes mal y dices, ay, me habré pasado, pero no, realmente son personas que están en el fondo buscando eso porque de alguna manera eluden su responsabilidad. Normalmente evitan disculparse, no les gusta disculparse o pedir perdón y admiten, y no admiten errores, ¿sí? Manipulación emocional, pues también caen en este doble juego de chantajear, de sobornar, de esta cuestión de miedo, de amenazas, o sea, amenazan a las demás personas. Es que si tú me dejas, por ejemplo, yo me voy a quitar la vida, ¿no? Que pasa mucho, es bien fuerte que en el tema de las parejas llegue, ya sea cualquiera de los dos a decirle al otro, es que si tú me abandonas o te divorcias de mí o me dejas, yo me voy a matar. Ese es ya un grado muy alto de manipulación y de victimismo al mismo tiempo, porque pues, bueno, pero es que si ya no somos felices y nos la pasamos peleando todo el tiempo, ¿por qué seguimos juntos? No tiene caso. Y entonces nada más es un aferramiento, pero en esa cuestión de victimismo pueden caer en situaciones también muy extremas. De ahí se desprende entonces el tema de decir, bueno, tenemos que ser responsables emocional y afectivamente con nosotros mismos y con los demás. Y este tema de inteligencia emocional, pues es justamente lo que se requiere, ¿no? Fuente oficial que aquí está, psicoactiva.com, para que identifiquen qué nivel de inteligencia emocional tienen en este momento. Fuente oficial que aquí me parece muy valioso este tipo de ejercicios porque de una forma sencilla podemos nosotros hacer un pequeño autodiagnóstico rápido de si tengo o no inteligencia emocional en este momento o en esta etapa de mi vida. Dependiendo del resultado, obviamente estos son test nada más, vamos a decir, orientativos. Te recomendaría acudir con un terapeuta especializado para poder definir esto con mayor claridad y evidentemente en su defecto, si se considera necesario, tomar terapia, ¿no? En ese contexto, también es importante que sepas que este tipo de test, repito, son orientativos y que tienen un resultado efectivo cuando tú los contestas con el 100% de honestidad. Porque a veces nosotros al estar respondiendo este tipo de test o haciendo este tipo de ejercicios, como que queremos autoengañarnos, ¿no? Pero la verdad es que no hay pierde. O sea, nosotros sabemos realmente qué sí está pasando, qué no está pasando dentro de nosotros a nivel emocional. Y si tú eres bien honesto respondiendo este tipo de ejercicios, vas a tener un resultado mucho más acercado a lo que es la realidad. Avanzamos. Se desprende de la inteligencia emocional lo que son competencias emocionales. Aquí hay 5 de ellas, que es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las destrezas sociales. Y cada una de estas competencias emocionales posee o tiene ciertos rasgos de características que nos pueden ayudar a aterrizar de una mejor manera el entenderme yo como persona, porque pregúntate si tienes autoconciencia, ¿sí? Si eres una persona que regula sus emociones y sabe controlarlas y sabe dominarlas, no quiere decir que no las sientas, pero que sí controles la manera en que reaccionas, ¿sí? Ese autocontrol, esa adaptabilidad, esa flexibilidad, y qué tanto tienes y qué tanto te hace falta. Y la motivación, que sobre todo esta parte de compromiso, disciplina, iniciativa, logro, ser optimista, ser empático con lo que sucede a tu alrededor también, comprender a los demás, porque la empatía es, vamos a decir, entender por lo que está pasando el otro, claro, desde tu perspectiva. Sin embargo, sí tenemos que ser, pues, que ser, que congeniar o que de alguna manera tratar de entender a los demás desde nuestra trinchera, ¿no? Que no somos iguales, no somos iguales, pero sí tenemos como seres humanos esa capacidad de hacer espejo con los demás y de entender que hay momentos que son difíciles para alguien más y tú puedes estar como si nada, pero sí puedes ser empático en ese sentido. Y destrezas sociales, que sobre todo creo que la comunicación es de las más importantes, porque hoy por hoy los grandes problemas que tenemos a nivel social, por los que incluso se han desatado guerras históricamente hablando en la historia de la humanidad, es por una falta de comunicación efectiva y asertiva. Porque otra vez tenemos en todo un proceso y tema de comunicación, hay un emisor que es quien emite el mensaje, hay un receptor, recibe el mensaje, pero en ese inter hay muchas cuestiones en medio que puede ser, ejemplo, un celular, o sea, no estás hablando con la persona de frente, hay un dispositivo móvil que es un teléfono que nos permite comunicarnos y ni siquiera hablando, texteando por medio de una herramienta que es WhatsApp, y entonces la persona que está a este lado te está comentando algo de la manera más relajada y tranquila, sentada en el sillón de su casa, y tú recibes el mensaje de este lado, lo lees y lo interpretas a como tú te estás sintiendo en ese momento, o como tú estés de humor, o a como tú lo estás leyendo, que nada tiene que ver con la otra persona, pero el momento en el que tú lo recibes y lo tomas de tal o cual manera, ya se hizo un problema, porque no hay una comunicación clara. Por eso el tema
del WhatsApp tiene que ser una herramienta de comunicación rápida y de mensajes cortos, pero luego de repente hemos utilizado esa herramienta hasta para comunicar mensajes largos de trabajo, dices, o sea, dar indicaciones por WhatsApp, a veces no es tan buena idea hablando en tema laboral, y menos si son renglones y renglones y renglones de información, ¿no? O sea, el WhatsApp es para dar mensajes cortos, rápidos, concisos, igual en temas de parejas y un par de novios peleándose por WhatsApp, dices, no, a ver, o sea, hay cosas que no se pueden tratar por medio de estas herramientas de comunicación porque todo se tergiversa, todo se malinterpreta, se hace un problema mayúsculo en algo donde no lo había. Y es en ese tema de la comunicación sí tenemos que aprender a ser muy asertivos, ¿sí? Por eso, bueno, regresando al tema de lo que es la automotivación, entra la parte de la aptitud, o sea, ¿qué aptitudes tienes tú en cuanto a inteligencia emocional se refiere para encontrar esta energía positiva de preferencia? Porque ya vimos que hay dos ejes de energía, el de la parte de la oscuridad y el de la parte de la luz, y entonces si vemos la energía de la parte de la luz a la cuestión positiva, pues eso nos ayuda a superar ciertos contratiempos, es vamos a decir esa motivación personal que todos tenemos en algún momento. Recuerden que las fuentes de automotivación desde el lado de la luz o desde el lado positivo es justamente todas estas que están enlistadas en rojo. Y creo que particularmente, bueno, todas son muy importantes, pero últimamente ha evolucionado mucho a nivel social la parte de la resiliencia, que creo que es muy valiosa y más por lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos con pandemia. Esta resiliencia de decir, bueno, el, esta capacidad que tenemos todas las personas, indistintamente a nuestro género, condición social o cualquier otra circunstancia de nuestra vida, tenemos resiliencia en menor o mayor medida para hacer frente a las adversidades, a situaciones complicadas y difíciles. Entonces, eso hoy por hoy ha evolucionado fuertemente. Y miren, me encanta esta frase, no sé si alcanzan a identificar a la persona que está en la fotografía. Él es Usain Bolt, es el campeón, bueno, fue el campeón mundial de los 400 metros planos en los Juegos Panamericanos 2011-2012, ha seguido compitiendo en temas de Olimpiadas, es un atleta de alto rendimiento y él comparte esta frase: yo entrené 4 años para correr solo 20 segundos y estar dispuesto a sacrificar 4 años para correr solamente carreras de 20 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan, ¿sí? Entonces a veces el fracaso se lo busca a uno mismo. Él compartió esta declaración cuando una reportera de un canal de un país lo entrevista cuando gana la medalla de oro y le dice, es que ¿cuál es el secreto de tu éxito? Pues es que dice, no hay secreto, es disciplina, es esfuerzo, es constancia, es estar dispuesto a pagar un precio, en este caso de 4 años de entrenamiento, por un momento de 10, 15 o 20 segundos, en este caso, bueno, la carrera de 400 metros planos, para poder alcanzar eso que él anhelaba tanto, que era su medalla de oro. Entonces, pues no hay otra cosa más que trabajar y ser disciplinado, ¿sí? Con esto me despido de ustedes con esta cápsula de Empoderamiento Integral 2. Espero que haya sido información de valor para ti y los veo en la siguiente cápsula. Que tengan excelente día. Muchas gracias a nombre de FOJAL y de la Dirección de Desarrollo Empresarial de la institución. Hasta luego.